Muy buenas noches a todos. A nombre del Servicio de Cooperación de la Embajada de Francia en el Perú, quisiera darles la bienvenida a esta nueva edición de La Noche de las Ideas. Esta noche tenemos el placer de retransmitir el simposio sobre el tema Lima, Vivienda Popular y Diseño Participativo, lecciones para hacer la ciudad inclusiva. Este simposio es en sintonía perfecta con esta nueva edición de la Noche de las Ideas dedicada al tema de reconstruir juntos. Este simposio forma parte de una colaboración entre la ciudad de Burdeos, la Escuela Nacional de Arquitectura de Burdeos, la Agencia Peruana 51 Arquitectos y la Asociación Lima ¿Cómo vamos? Nos complace tener entre nosotros dentro de unos instantes a dos personalidades que hicieron posible la organización de este simposio que se celebró en Burdeos el pasado mes de noviembre. Vamos a agradecer la presencia de la señora Elizabeth Zapán, encargada de misión en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Burdeos, y a la arquitecta Carlos Gottlieb, profesor de la Escuela Nacional de Arquitectura de Burdeos. Muchas gracias a Elizabeth y Carlos, que muy pronto y en unos instantes se van a juntar a nosotros. Mi primera pregunta será a Elizabeth, ¿no? Para saber si podría presentarnos el contexto en el cual se enmarca este simposio, especialmente para la ciudad de Burdeos y su cooperación con socios limeños. Adelante, Elizabeth. Entre Burdeos y Lima son ciudades hermanas desde 1956. Este hermanamiento es uno de los más antiguos hermanamientos de la ciudad de Burdeos, que tiene muchos otros, unos 20 hermanamientos. Y simplemente para recordar el momento en que se hizo este hermanamiento, los fundadores estoy leyendo el texto mismo del acuerdo, ¿no?, de hermanamiento. Los fundadores estaban convencidos de la necesidad de favorecer los acercamientos entre las naciones para que esta unión otorgue cooperación, libertad y paz. Y me parece que son unas palabras muy sabias para este hermanamiento. Y ahorita, la Noche de las Ideas 2022, cuyo tema es reconstruir ensemble, reconstruir juntos, ¿sí? Este tema ilustra perfectamente la actualidad de los vínculos entre Burdeos y Lima, ya que estamos reconstruyendo nuestros vínculos, renovando, y en el tema del urbanismo, de la arquitectura y del patrimonio en particular. Así que pues nos alegramos estar con ustedes todos y todas para esta noche, que es un momento importante que esperamos cada año, gracias a la Embajada de Francia en Lima, gracias a mis colegas de la Escuela de Arquitectura, y les deseo una muy buena noche, un momento interesante para todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, ¿no?, por su presentación. Para nosotros es sumamente importante esta cooperación de la ciudad de Burdeos con Lima, ¿no? Estimado Carlos, ¿podría recordarnos cómo surgió esta iniciativa de organizar este simposio y quiénes son los ponentes de esta conferencia, por favor? Sí, muchas gracias, Vincent, María Elizabeth, por permitirnos también participar de esta iniciativa. Y esta cooperación, en realidad, entre la Escuela de Arquitectura, la Metrópolis de Burdeos, la ciudad de Burdeos
y ahora la Embajada de Francia en Lima, forma parte de un trabajo regular que nuestra escuela lleva a cabo hace varios años para desarrollar acciones pedagógicas, ¿no?, enmarcadas en proyectos de cooperación internacional, ¿no? Así que reitero el agradecimiento a todos los socios que permiten que esto se lleve a cabo. Y concretamente, en el caso de la acción entre Burdeos y Lima, que iniciamos este año, es una acción que consiste en la realización de 12 talleres, 2 workshops, ¿no?, que reúnen durante una semana, tanto en Lima primero en febrero y luego en Burdeos, a estudiantes de facultades de arquitectura de ambos países, de la Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos y de la Universidad Católica de Lima, ¿no?, con profesores de ambas escuelas. Por parte de Lima estará Manuel de Rivero, ¿no?, profesor, y Mariana Alegre también, que es profesora y responsable de la asociación Lima Cómo Vamos. Entonces, la idea es, a partir de esta organización, poder realizar un workshop en Lima sobre trabajo participativo en espacio público en barrios precarios, o sea, conjuntamente con la población durante una semana, hacer una experiencia pedagógica de concepción en espacio público, y bueno, restituirla, ¿no?, al final de este pequeño workshop de una semana, lo cual va a ser de un gran aprendizaje para los alumnos tanto de Burdeos, que se enfrentarán a un contexto diferente, como los alumnos de Lima, que podrán colaborar con pedagogías que vienen de otros países. Y la idea es repetir esta experiencia luego en Burdeos, por supuesto en otro contexto, pero donde el común denominador es el trabajo participativo y en pos de concebir el espacio público en forma inclusiva. Muchas gracias, Carlos, ¿no?, por hacer posible esta cooperación tan importante, ¿no?, para nosotros, ¿no?, y para el Perú. Bueno, solo me queda agradecerles, ¿no?, de nuevo por su participación. Reciban todos y todas ustedes mi más sincero agradecimiento por su presencia y les deseo en muy buena compañía para este muy lindo simposio. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. C'est bon? Bon, vous pouvez écouter. ¿Se Merci escucha Lian bien? y merci Fabricio por la introducción. Muchas gracias, Fabricio, por esta introducción. Es un honor para mí estar aquí. Es la primera vez que vengo a Burdeos y la primera vez desde mucho tiempo que participo en una conferencia en presencial, casi una innovación. Y no hablo bien francés, no he estudiado francés y por lo tanto voy a hablar en español. Y el viaje que vamos a hacer es a Lima, son 10.000 kilómetros de distancia, y que por una de esas cosas que supongo que nadie entiende por qué, pero está bien, somos ciudades hermanas, Bordeaux y Lima. Es la segunda ciudad hermana que tiene Bordeaux, así que voy a mostrarles sobre la hermana de ustedes. Lo primero que tengo que explicarles, muy cortito, es que Lima está ubicado en un lugar muy particular, porque es la latitud 12 sur. La latitud 12 sur es el paraíso. Es ese lugar en donde todos queremos ir de vacaciones, porque el cielo es muy azul, hay muchas palmeras, el mar es transparente, pero Lima no. Lima es la hermana, que el cielo es gris, el mar es frío y la vegetación no existe. Y eso es porque tenemos esta situación de una placa debajo del océano que se mete debajo de una placa del continente de Sudamérica, que genera los Andes, que hace que agua muy fría, porque hay 5.000 metros de profundidad enfrente de Lima, suba y enfríe tanto que el sol, que estamos casi en el Ecuador, no llega a calentar lo suficiente para que la nube, como en todo el mundo, suba y llueva. La nube se queda en Lima. Por otro lado, todo el calor y la humedad de la Amazonía, que esta zona no logra pasar esta muralla
donde ustedes, me imagino, conocen que está Machu Picchu, Cusco y todos esos lugares que la gente asocia con el Perú. Entonces, Lima no llueve. No solo no llueve, sino comparado con ciudades de desierto como Las Vegas, Dubái, El Cairo, no llueve tampoco. Nunca llueve, nadie sabe lo que es lluvia. Un arquitecto no tiene que resolver una gotera. Tampoco hace frío ni calor, pero vivimos la mayor parte del año dentro de esta nube. De hecho, mi casa está por acá y la oficina está por acá. Y este es el Océano Pacífico y ahí están los Andes atrás. Es tanta el agua que hay en el aire que en invierno los cerros de Lima, que no tienen vegetación, se ponen verdes como si fuese el Tirol, y son unos cuantos meses que se dan en estos bordes. Este es el Pacífico, aquí está esta punta, es el Callao, donde está el puerto, y estas zonas verdes son los lugares donde la niebla se atrapa y se vuelven verdes. Y por lo tanto, ¿de dónde sale el agua? ¿Cómo puede ser que hayan 10 millones de personas que vivan en un lugar en donde no llueve? El agua viene de los deshielos de las montañas, donde sí llueve, de los Andes, 5.000 metros de altura, y que bajan por unos ríos. Y por eso, ese lugar que no llueve tiene 4.000 años de ocupación. Obviamente, la gente estaba ahí donde había agua. Y entonces, uno está en Lima y uno puede encontrar una pirámide que tiene 4.000 años y puede imaginar cómo habían todas estas grandes construcciones como las que hay en Mesopotamia o en Egipto, porque son contemporáneas a ella, que han quedado dentro de la ciudad. Esto es un templo enú muy grande del año 1500 a.C. Y lo que sucedió fue que empezaron a canalizar el agua del río y empezaron a ir ensanchando el área agrícola y ganándole al desierto. Primero empezaron en estas partes más cercanas, fueron sacando canales y fueron convirtiendo esto que era arena en área de cultivo. Y a lo largo de cada una de esas áreas de cultivo empezaron a construir edificios para controlarlo. Se generó una agrociudad, una agrourbe. Y estos edificios no habían árboles, entonces no había madera. Lo que había era barro. Hicieron unos adobes con los cuales empezaron a ir construyendo estructuras muy grandes, que están hoy día en el medio de la ciudad, las que han quedado, ¿no? Una conocida esta es una zona de Miraflores, ahí se ve el Pacífico, este es un día que la nube se fue. Y entonces, en el medio de la ciudad uno tiene ese tipo, o otra más grande, hay una pirámide que está al lado de la Universidad Católica, que se ha mencionado hoy día, y la Universidad de San Marcos, que tiene 300 metros por 120 metros por 30 metros de alto, hechos casi que con Lego, con unos adobes muy pequeños. ¿Se imaginan la cantidad de gente para poder construir eso? Por lo tanto, la cantidad de comida. Y es que esa es una que está aquí, de muchas otras que todavía quedan en la ciudad y que han ido desapareciendo. Ciudadelas enteras, se llama Chan Chan, hecha toda de barro, en donde si uno hace un acercamiento ve el tipo de arquitectura que se daba, las relaciones espaciales en las cuales habían zonas para reuniones, zonas para que la gente viva, para situaciones administrativas, oráculos, y esa es la arquitectura natural de ese sitio. O los incas, que llegaron al final a conquistar este lugar, también tuvieron que construir ya no con piedra, pero sí con sus característicos trapecios, en Pachacamac, ¿no? O esta maravillosa casa de un cacique inca que domina una parte del valle, que está reconstruida y es un espacio muy interesante. Y así vemos en los mapas antiguos, cada uno de estos rectángulos era una de estas pirámides. Era un lugar extensamente poblado, ya muchas de ellas no existen y han sido ya abandonadas. Todo este terreno que era desierto lo volvieron verde a través de canales. Hoy día ya no queda casi nada verde. Porque empezó en 1535 con la llegada de la colonia española. Este señor, Francisco Pizarro, llegó a este territorio donde habían 180.000 personas viviendo. 180.000 personas es un poco menos que la población que tenía París en 1535. Y llegaron a asentar otra lógica, ahora sí una ciudad. En este caso, con todos los conocimientos desde Hipodamus y los campamentos romanos y toda esa historia que conocemos de la ciudad, se impone sobre el espacio que antes había sido ocupado,
con un damero al lado del río Rímac, y empieza esa siguiente historia. Entonces, esta agrociudad era muy fácil de abastecer a esta ciudad colonial que sería el centro desde el cual España articularía todo el dominio de Sudamérica. Y la calle y la ciudad entonces colonial de Lima es una ciudad muy árabe, porque habían salido recién los moros de España, los árabes de España, los musulmanes de España, y esta una ciudad con balcones, donde la gente iba vestida, tapada, donde la gente, donde había un quinto de la población vivía en conventos, una sociedad muy conservadora que empezó a llenar esas manzanas. Y estuvo así, como ustedes también, con una muralla alrededor al lado de este río, solamente que ese río solamente tiene agua 3 meses al año, después no, porque es cuando llueve en las montañas. Y articulada con un puerto, que es el Callao, de donde se iba todo hacia España, y después empezaron a aparecer unos balnearios. Todo lo demás era agrícola. Y en el año, fines del siglo, empezando el siglo XX, como toda América Latina, Lima quiso ser Francia. Y querían tener mansardas, no llueve, y querían tener edificios frente a bulevares. Y entonces los americanos de Nueva York, de Foundation Company, empezaron a construir una serie de avenidas, y entonces hicieron estos bulevares. Y entonces uno en Lima podía vivir como si estuviese al sur de Francia, o peor, como si estuviese en Noruega o en Escocia, con techos esperando nieve, ¿no? Nunca jamás ha habido ni tormentas. No, lo más frío que hace es 14 grados centígrados, lo más caluroso es 28. No se usa aire acondicionado, no se usa calefacción. Así que ya se van imaginando el tipo de espacio que tienes ahí. Hasta que de pronto la ciudad empieza a crecer brutalmente hacia el año 1940, entre los años 20 y 40. Eso sucede en toda América Latina. Por eso Lima es muy particular por la geografía que tiene, pero muy genérica por la evolución que tiene. Y en el año 40, lo que sí hay, me olvidé de decir, es no llueve, no hace frío, no hace calor, no hay tormentas, pero hay unos terremotos tremendos. Y se vino abajo en 1940 casi toda la ciudad. Y entonces, y aquí empieza la historia sobre la participación, sobre el Estado, sobre la población. Y obviamente en ese momento el contrato social decía que el Estado tenía que encargarse de hacer la ciudad. Y entonces hay un personaje que podría haber sido Gary Cooper, pero en realidad es Fernando Belaúnde, que desde muy joven, es un arquitecto, empieza a hacer campañas para, desde su manera como arquitecto moderno, resolver este problema de los tugurios, en donde todo un pueblo vivía en un solo inmueble. Y entonces estos edificios que habían aberrantes con unos corredores larguísimos y cientos de personas, cientos de familias viviendo en ese lugar, tenían que tener una solución. Y la solución para él era hacer lo que los alemanes habían hecho con estas viviendas muy eficientes, muy bien aireadas, con esta idea de los americanos de hacer la unidad vecinal en donde el centro de la manzana está el colegio y los autos están por afuera. Y con eso construye una idea, ¿no?, de arriba hacia abajo, en donde vamos a resolver este problema como con arquitectura, con edificios, con objetos, uno acá, otro acá, esto lo hacemos primero, luego hacemos esto, lo otro. La realidad es que lo hizo, porque este personaje se volvió un personaje muy influyente, fundó la Escuela de Arquitectura, el Instituto de Urbanismo, y hasta empezó a promocionar que se hagan una de las primeras conjuntos de vivienda terminados, de unidades vecinales terminadas, con más de 1000 viviendas. En América Latina es la primera, así de ese tamaño. Vemos acá todavía quedan los restos de esta agrociudad, que va a ir poco a poco a irse ocupando. Y después vinieron más y más, ¿no? Y ya esa historia moderna que es muy interesante, que los arquitectos nos fascina ver cómo han aguantado el tiempo y la buena calidad de espacios que se generaron en ese momento. Pero esto llevó inclusive a que este señor, Fernando Belaúnde, fuera elegido presidente, un arquitecto que llega a ser presidente del país en el año 63, y es elegido presidente por ser arquitecto. Es elegido porque con él iban a haber miles de casas, y sale él en la foto construyendo. ¿No? Siempre se habla de la importancia del arquitecto que entra en la política. En este caso, él es uno de esos referentes en los cuales entra de lleno. Y él siguió, y cuando fue presidente, Time lo declara un arquitecto latinoamericano de la esperanza.
y siguen haciendo. Inclusive aquí tenemos unos proyectos que hace Henri Siriani, que vino acá a Francia después de hacer ellos, y el miércoles estamos yendo a París a que le van a dar un premio nacional y estamos muy orgullosos allá, y que es parte de estas generaciones de arquitectos que hacían eso, y en donde estas maquetas simplemente se habitaban. Pero como en una frase que hace Rem Koolhaas, que aplicada a otro contexto, pero acá funciona bien, estábamos haciendo castillos de arena y ahora nadamos en el mar que los arrasó. La realidad tenía otra idea para esta historia. La realidad tenía la idea de que todo espacio que hubiese libre, y como es un desierto, entonces no era de nadie, empezó a ser usado porque mientras ahí hacían 1.000, 1.500, 2.000 viviendas, Lima necesitaba 100.000, 200.000 viviendas. El ritmo era imposible de llevarse. Y entonces aparece uno de los primeros estudios que nosotros allá empezamos a llamar barriadas, y de ahora en adelante le llamaré así, será favela, bidonville, villas, vamos a llamarle barriadas, que es la manera como se le llamaba en Lima. Se estudia el área gris, es el área urbanizada que tenía la ciudad, acá a través está el Callao, el río Rímac, el centro histórico, y estas manchas negras son esas primeras ocupaciones en terrenos que no eran de nadie y que la gente empezaba poco a poco a habitar. Como ustedes se comprenderán, si no hace frío, no hace calor, no llueve, no hay tormenta, hacer una casa puede ser el más joven de los 3 chanchitos, el más flojo, y no te va a pasar nada. Los 3 cerditos, ¿no? No va a venir un lobo que sople, porque no hay ni siquiera grandes vientos. Y entonces, tal cual, el hermanito más flojo de los cerditos empezó a construir y empezaron a invadir ahora en todos estos arenales. Y eso hizo que se replanteara ese contrato social en el que el Estado se encargaba de hacer la ciudad. Y ahora más bien el Estado entendió que lo que había era tener un rol que no lo había tenido otro Estado en ese momento. En vez de condenar, de sacar a los invasores, se dio cuenta que era una solución y no era un problema el que la gente hiciera esas casas. Porque era preferible que vivan en el medio del desierto en una casa que vaya creciendo en el tiempo, a que sigan viviendo en un tugurio, que además se habían caído en el terremoto. Entonces, estas empresas individuales, con la idea del Estado asistiendo la autoayuda, fue una política de Estado, que fue empujada por un personaje que no era arquitecto, era un economista liberal, que se llamaba Pedro Beltrán, que además estaba aterrado con la Revolución Cubana, con el Che Guevara, y con el peligro que estas personas, si es que las dejaran así, iban a hacer una revolución. Y entonces dice, un país de propietarios donde cada uno consigue su vivienda con el propio esfuerzo va a evitar el comunismo. La vivienda y la ocupación y la participación de las personas como una política liberal contra el comunismo. Y él era el dueño de un periódico que se llamaba La Prensa, en donde empieza él a reunirse con todos los líderes de todas estas invasiones y empieza a proponer viviendas que crezcan en el tiempo. Junta a 3 intelectuales muy importantes cuyos nombres deberían ser mucho más conocidos, porque son los que Enrique Neira va a invitar a John Turner a Arequipa, Perú, para que trabaje, y le dice cómo debieran de empezar a pensar en que uno de los problemas es la especulación, entonces tienes que evitar que se ponga un lado o en el otro. No era simplemente una idea hippie, vamos a generar un espacio donde viva la gente, sino unos estudios muy serios con un antropólogo como José Matos Mar, que va y estudia cómo era la manera de vivir, con otro arquitecto muy importante, Adolfo Córdoba, que estudia muy dedicadamente qué estaba pasando ahí, cosa que empezó a generarse una nueva política de vivienda. Y entonces llaman al mismo arquitecto que había llamado Belaunde, pero ahora ya no para que haga grandes ensambles, sino ahora para que haga núcleos de vivienda que crezcan en el tiempo. Hacen la primera ley en el mundo que reconoce esta manera de hacer ciudad, la invasión, que después va a ser retroactivamente urbanizada, como una manera de hacer ciudad. No se les expulsa, se les incorpora en la ley. En 1961 se hace esa primera ley en el mundo en donde se hacen estas cosas. Siguen habiendo invasiones, pero vean las invasiones. Esto era una invasión asistida, o sea, el diseño urbano estaba preparada para que en el futuro pueda ser una ciudad en todo sentido, ¿no? El espacio que se había dejado para algún día una plaza, un parque, y al lado de esa invasión se planeaban otras. Era mucha inteligencia dedicada a resolver este tema de una manera muy seria.
las unidades vecinales ya no eran grandes conjuntos, sino ahora eran estas ampliaciones, pensando desde el nivel tipológico de si se construye solamente los 3 muros de arriba juntados con la atrás se hace como una H, y aquí después en la parte delantera del lote, cuando tenga más dinero, el propietario va a ir construyendo y podría crecer de esta manera, podría crecer de la otra, se hacen una serie de planes y se empiezan a construir estos elementos para que después se construyan. Si hoy día no tengo la foto, pero uno va a esto y es una ciudad completa. Me gustaría decir que esa idea funcionó, pero fracasaron todos los intentos, todo lo que podían hacer siempre fracasaba, todo salía más caro, todo demoraba más tiempo. Nunca lograron hacer una planta que los pobladores estuvieran de acuerdo. Mientras los arquitectos pensábamos que era muy importante que se iluminara y ventilara bien un ambiente, los pobladores querían un espacio más grande para poder hacer un velatorio o para poder hacer una reunión familiar muy grande. Y entonces, lo que sí pasó fue que no solamente Pedro Beltrán, sino también JFK, va a una reunión famosa en Uruguay y dice que la revolución contra Cuba la vamos a hacer con vivienda. ¿Y cómo vamos a hacer esa vivienda? Chase Manhattan Bank auspiciando la autoconstrucción, esa que se había empezado a desarrollar muy fuertemente en Lima, que de antecedentes solamente tenía una experiencia en Puerto Rico, y que un personaje como John Turner, que va ahí, empieza a trabajar con un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo de muchísimo dinero, $200 millones, que en la época es muchísimo dinero, para trabajar en eso. O sea, esto estaba tomado en serio, no era vamos a hacer un campamento y a ver qué nos pasa. Y ahí es cuando es muy famoso el número que saca John Turner en el Architectural Design, que era la revista arquitectónica de vanguardia de la época, donde aparece en esta manera nueva de hacer ciudad. Por supuesto, esto rebotó por todos lados. Peter Hall, hay un capítulo que le dedica a Lima por ese lado. Charles Jenks pone la barriada entre los metabolistas japoneses y Archigram, y así empieza, ¿no? Es una arquitectura que funciona, es arquitectura, no era, era arquitectura. Y lo que sucedió fue que esas manchas negras empezaron a crecer más rápido que las manchas grises. Y llegó un momento que Belaúnde era presidente y la mitad de las viviendas sobrepasaban, las viviendas que tenían un origen informal, sin una participación completa de arquitectura, pasan a los otros. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Él veía como un problema todavía. Y dice, vamos a encontrar una solución. Entonces llamemos a los mejores arquitectos del mundo, y con Naciones Unidas buscan quiénes eran los arquitectos, que era esta generación, la tercera generación, ¿no? que se menciona de arquitectos modernos, que eran los del Team 10, que habían revisado la modernidad y tenían la idea de que la comunidad tenía que ser parte de la toma de decisiones de los proyectos. Y ellos van todos a Lima. Estamos hablando de Stirling, estamos hablando de aquí fue Candilis, Yost y Chibuts. El último proyecto que hacen ellos juntos es en Lima. También estamos hablando de Kikutake Maki Kurokawa, el último proyecto de los metabolistas japoneses lo hacen en Lima. Oscar Hansen de la forma abierta. Christopher Alexander, que era la superestrella en el momento, se va y se muda a Lima a ver qué podían hacer. No voy a explicar con mucho detalle, pero es interesante cómo empiezan a haber soluciones a un nivel de la escala de barrio, a la escala del agrupamiento, a la escala de la tipología de la vivienda, hasta proyectos de prefabricación extremos como el de Herbert Old de la escuela de Ulm, donde unas grúas como en los puertos avanzaban, iban dejando unos anillos de concreto, armando vivienda, o los japoneses metabolistas que empezaban a plantear estas maneras muy finitas de hacer vivienda para tener la menor cantidad de pistas. Stirling haciendo una revisión de la casa patio, pero sabiendo que no era importante su look industrial, sino podían perfectamente esto ser cambiado por las personas. En ese momento Leon Krier trabajaba con él, el dibujante. Nus Benson planteando unos módulos de 4 metros por 4 metros que se podían asociar de maneras diferentes. Oscar Hansen pensando bloques de concreto prefabricados que permitieran ventilar la vivienda a través de los armarios. Los suizos de Atelier Sang, viendo muy tempranamente, hoy día esto parece que es un diagrama común y corriente, casi holandés, en donde se muestran todas las maneras bioclimáticas del edificio y cómo hasta temas de barrera de ruido. Christopher Alexander plantea nuevas maneras de construir usando, y lo creyeron loco en ese momento el jurado, bambú. Nuevos sistemas constructivos en todas las escalas. Christopher Alexander planteaba que antes de alguien dar una vivienda lo incorporaran en su participación y llenar un formulario para ver qué tipo de vivienda salía, y tú llegabas dando tu formulario y te salía un tipo de, como cuando uno arma una computadora por internet, te sale esta computadora y no la otra. Y hubo un golpe de estado.
Lima siempre es raro porque además, mientras todos los dictadores latinoamericanos eran unos personajes de extrema derecha que odiaban el comunismo, nosotros tuvimos uno que era comunista. Entonces él cuando iba a la reunión de dictadores, no sé qué hablaba con ellos, porque él era el que más bien estaba en contra del imperialismo americano. Y Juan Velasco justo le toca ese proyecto y lo consideró pues encima lleno de gringos, que es como le llamamos nosotros a todo lo que no sea latinoamericano. Entonces esto quedó congelado. Se terminó el proyecto. Para los peruanos fue un experimento a medias. Para los franceses de AMC, que es este número dedicado a prácticas experimentales, que es como de colección, estudió todo lo que le estoy diciendo yo hoy día, todo lo veían mal. Y Previ lo destrozaron, dijeron que esto era como un juego donde los arquitectos siguen creyendo ser dioses, y bueno. Y entonces también ahí cambia, porque estamos en el 70, hay crisis en el mundo por el tema del petróleo, hay crisis por todos lados, y lo que en los 60 había sido la idea del que el contrato social pasaba a ser un acuerdo social para que nos ayudamos entre todos, pasa a que el Estado ya no tiene poder porque está en crisis, y más bien la informalidad gana el espacio. Ya no se cree en el diseño. En la Facultad de Arquitectura ya nadie está hablando sobre arquitectura, sino está hablando sobre comunidad, sobre organización, sobre gestión popular. Y en el Perú eso es muy evidente en un proyecto en el cual ya lo único que ya no se habla de tipos de casa, lo único que se habla es de cómo se organiza la población y hacer un trazo de tal manera que asegure, lo que les he dicho antes, que cuando esta ciudad crezca, como ha crecido, tenga el espacio para que pueda darse. Pero ya ya la arquitectura se inhibe de tener una propuesta y solamente ya queda diseño urbano. Muy interesante proyecto. Vean además el logo, bueno, las imágenes están de muy mala calidad, pero lo siento. Pero haremos unidos el autogobierno comunal y una alternativa de poder popular. El poder completamente en las manos de las propias personas. Ellos decidían cómo era su ciudad, y como ya ven ahí, no hay mucho esfuerzo que hacer para construir en Lima. Reuniones sindicales, ganó el premio Príncipe de Asturias porque era la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, un proyecto muy interesante. Luego en los 80s todavía se retrocede más, ya ni siquiera se diseña el diseño urbano, sino se hacen solamente las grandes vías colectoras para que cada uno de unas unidades de vecinos decidan cómo adentro querían hacer sus cosas. Solamente importaba, como en un dominó, cómo te conectabas con el de al lado, y acá podías hacer como que querías. Va saliendo un retroceso, la participación de la población cada vez es mayor y cada vez es menor la participación del Estado y de los técnicos. En los fines de los 80 el Perú estaba en una crisis tremenda, con una violencia interna tremenda. Ya lo único que hacía el Estado era simplemente prestar la tiza para que ya la gente haga como pueda. Y llega un personaje que se llama Hernando de Soto, que saca un libro muy influyente en donde nos dijo a todos que la vivienda era en el fondo la manera en la cual un capitalismo podría darse. La vivienda era un bien de intercambio. Es más, en esa época nosotros tenemos de presidente a Fujimori, que era un liberal, como en Argentina estaba Menem, y sacan de la nueva constitución que la vivienda como derecho. Olvídense de la ciudad como derecho, ya la vivienda sale como derecho, y básicamente titular. Lo único que uno necesita para De Soto es título de propiedad. Con un título de propiedad uno ya puede desarrollar el resto de su vida y la ciudad va a hacerse así. Entonces, de la crisis del Estado, donde las empresas individuales pasan a hacer las cosas, el Estado desaparece, supuestamente toma un rol regulador, y son las empresas privadas las que construyen o las personas o los movimientos sociales. Y esto es una noticia que puede salir en cualquier momento, y cada tantos meses sale que hay una ley que al que invade le van a dar una amnistía y le van a dar permiso del título de propiedad a esto. Entonces hay todo un patrón en el cual se hacen las cosas, en donde no importa dónde sea, si es un terreno donde no debe de habitarse, no interesa, y esta puede ser ya la cuarta o quinta vivienda o espacio de terreno que está reservando esa persona, que puede tener otra acá. Nadie controla nada. Se acabó la participación del Estado, la participación de los técnicos. Es el extremo, es el otro extremo, en donde lo único que hace el Estado es te da un título de propiedad y tú eres feliz, y con eso puedes supuestamente ir al banco a que te den algo, pero ni siquiera tienes que haber construido nada, es un terreno. Entonces esta ciudad en 60 años creció mucho. Gran parte de su origen es de un origen de una ciudad que se hace al revés. Primero se habita y luego se habilita, y que tiene 11 millones de personas, y que en las recientes estadísticas
casi el 93% de todo lo que ha crecido la ciudad desde el 2001, en los últimos 20 años, tiene ese origen. Es una ciudad que ya es otra manera de hacer ciudad. Y esa manera de hacer ciudad, que es a partir de millones de decisiones de pequeña escala, ¿no? Yo voy a aumentar aquí mi techo, voy a crecer acá un poquito, voy a poner aquí una planta y de corto plazo. No puedo ver más allá del próximo año porque no me alcanza el dinero. Esa es la ciudad, es lo opuesto, digamos, a una ciudad top-down, China, en donde la ciudad de 1 millón está lista para cuando un día llegue gente. Pero que tiene estas condiciones, ahí está la nube de Lima, y que ante los que participaron en esos inicios, en los años 60, donde había esta idea de participación de los arquitectos, los ingenieros, junto con los pobladores para ir construyendo una ciudad, como dice alguno de ellos, después de 5 décadas acabó siendo sobrepoblada, hacinada, nunca terminada, contaminada, sin áreas verdes, subservida y subequipada. No produjo lo que prometió y al punto es que, por ejemplo, esta ciudad que ha crecido tiene 0.37 metros cuadrados, 60 por 60. Cada limeño tiene en estas partes de la ciudad 60 centímetros de área verde para recrearse, para limpiar el aire. Y eso explica que Perú, lamentablemente, en estos últimos 2 años de pandemia, ha sido el peor país del mundo. A nadie le fue peor que al Perú. ¿Y por qué le fue peor al Perú? Por la ciudad que había generado, porque fue urbana la mayor cantidad de muertes y fue porque no habían ninguna de las condiciones que la pandemia nos pidió. Era tan precaria la situación que nos fundimos. Encima, esta ciudad que se basa en unas casas progresivas, esas que Beltrán pensaba, no pasan por ningún tipo de asistencia técnica y tenemos que el 60% de ellas tienen que reforzarse y hay 24.000 hectáreas que hay que ver cómo hacer para meterle mucho dinero para volverla segura o vulnerable para el próximo terremoto que va a haber, y 10.000 que ni siquiera hay que hacer nada, que hay que evacuarlas. Porque, por ejemplo, esta imagen del 2002, esta es una cantera y que simplemente se ha rellenado y ahora vive gente y la gente está construyendo esas casas que tendrán de repente 5 pisos. Y hay una cantidad de energía que se ha acumulado en estas 2 placas que le mostré al comienzo. ¿Qué solución hay de parte del Estado y de las empresas privadas con las que están trabajando la vivienda? Esta, que es la única planta, esta repetida, fue inventada en Chile y llegó a Perú hace unos 15 años y son 65 metros cuadrados, 60 metros cuadrados y todos los departamentos se hacen con eso y se venden como grandes desarrollos de 20 pisos que no tienen área libre. Imagínense, la gente ha estado pasando la pandemia y estos son los que les va bien, los que tienen 30 años de hipoteca por pagar por ese departamento. Y que no solamente esos están construidos, sino los que se vienen, viviendas de calidad, lo que supuestamente el Estado dice hay que resolver lo anterior con esto, está en construcción. Y es curioso porque aquí está en construcción, ¿no? Esta es la alternativa y esto es lo que propone el gobierno y las empresas constructoras. Ya están demoliendo esos edificios y nosotros recién lo estamos construyendo. Es más, ustedes ya los arreglaron, ya ganaron premios Pritzker por esto, y nosotros recién lo estamos construyendo. Entonces hay una situación así como rara. Lo triste es que de eso, el 45% de las familias no puede pagar eso. Con lo cual no queda otra que revisar este momento con las técnicas que hay ahora, con los software de ahora, con las maneras de gestionar que se tienen ahora, recuperar de repente ciertas ideas que estaban acá. Hay que hacer un rewind para hacer el fast forward, porque no hay otra alternativa, no hay otra manera de proveer gente a todas estas cosas. Revisaremos, hemos hecho nosotros en la oficina, no voy a mostrarlo ahora, pero cómo sabiendo que la vivienda empieza aquí y termina con un multifamiliar, porque finalmente ese propietario, y como ha venido sucediendo en algunas de esas primeras barriadas que sí tuvieron ayuda del Estado en esas primeras décadas. Para ir terminando, algunos ejemplos de cómo la vivienda finalmente la gente se la resuelve. En 5 años, básicamente se llena ese desierto y en 10 está todo lleno. Lo que no se ve aquí es la incapacidad de esta manera de hacer ciudad, de por ejemplo poner un árbol, de por ejemplo esto que se llama eufemísticamente parque, sea un parque. Y nosotros entonces como arquitectos, ¿qué podemos hacer ahí? Lo primero es que esta es nuestra realidad, esta es la vereda y esta es la pista. La diferencia está en estos costales. Entonces, trabajamos hace un tiempo en un colegio que está en esa zona, en el norte de Lima, y fuimos a verlo para ver que quizás lo que hay que hacer aquí, en ese que era el jardín, que es arena, ¿no? Lo mismo que lo de acá,
es regresar hasta aquí a lo básico. Hay que volver a hacer lo que se hizo hace 4000 años, empezar de vuelta a cultivar, a empezar a que los propios niños, como parte de la clase, sepan cómo hacer que la arena no se vaya hasta el fondo. Entonces tener piedra pómez, restos de madera que generen humedad. Ese acto ya, que es el acto que hicieron hace 4000 años, puede generar un proyecto, ¿no? Y qué tal si cultivan, lo cocinan en un espacio en donde además puedan después sentarse a conversar y que puedan juntarse con los abuelos para que la abuela ahora tenga una receta que ella hace y empieza a ver todo un tema educativo a relación a eso. Y eso es un proyecto bonito que se llama El Arco Iris en el Desierto, que construimos hace unos años y que hasta solamente por el hecho de poner pintura en ese lugar con la nube puede hacer un cambio. Y esta ciudad, este modelo en donde hay lo privado y lo informal, termina generando esto, que es el cliché completo de una ciudad tercermundista, sobre todo latinoamericana, que hace que nosotros como arquitectos también seamos parte de esa situación en la cual le podemos hacer una casa a una persona que tiene mucho dinero, completamente honrado y totalmente lógico que la pueda tener, y también al otro lado a esto. Pero el tema está en esto. Lo que es también interesante es que no solamente es en que acá están los más ricos y acá los más pobres, y justo se ponen esa foto y da todo el morbo para poner la foto, sino que esto pasa, ¿se acuerdan en la Vía El Salvador, los que ganaron el Premio Príncipe de Asturias porque se organizaban, los que vamos a hacer todos juntos? Pues fuimos con los estudiantes a verlo y cada punto rojo es una reja o una verja que han puesto para que nadie pase. Han convertido esta grilla abierta y podámica en un laberinto por el cual no se puede pasar, porque hay una crisis de desconfianza tal en el que los de esta cuadra no confían en lo que pasa en la siguiente cuadra, y entonces como ellos roban, me voy a cerrar. Y empiezan a transformar la ciudad y empieza a ser un lugar muy hostil, lleno de desconfianza, al punto que en Lima la policía tiene que poner con flores en la autopista principal que se le tiene que respetar. Evidentemente, cuando uno le dice a alguien, me tienes que respetar, es porque no te están respetando. Y entonces hay que buscar unas maneras nuevas de recuperar esa confianza. Fuimos a un lugar con estudiantes, estamos hablando del año 2004, 2005, en donde había un lugar en la ciudad que era terrible. Era la entrada a una parte donde 1 millón de personas vivían al otro lado de ese muro y donde había probado por todos los intentos la policía y la municipalidad de, con H o sin H, prohibir que la gente orine en ese lugar. Porque mis compañeros de ciudad tienen un problema de vejigas y no se pueden aguantar. Entonces, si la policía no le respetas, ¿a quién le haces caso? Van y estudian que quizás hay que replantear ese control social, ese contrato social. Y entonces a Jesús sí le hacen caso, y a una santa que no es reconocida por el Vaticano, pero no importa eso en el Perú, que se llama Sarita Colonia. Y entonces, ¿qué pasa si ellos te dicen que no lo hagas? Y ellos, fuimos a la municipalidad a que nos autorizaran y nos dijeron, con esto lo vas a resolver, lo que yo no he podido, veamos. Nos prestaron a un trabajador, limpió, arquitectos, vamos, medimos cuál es la altura que hay que poner las cosas y se planteó esta situación. Y eso fue conmoción, no lo hagas, te estoy viendo. ¿Qué? Puede ser de pronto, no mires a la vecina que está casada o devuelve el libro que te quedaste. Pero lo más importante es que ese poder hizo que se juntara gente y se armó una parada en ese lugar, una paradita, donde los comerciantes se sentían seguros que no los iban a robar y quedó demostrado el poder divino que eso no se daba. O otro lugar que era un sitio imposible, que aparentemente no había cómo resolver, solamente con muchos millones de dólares, la posibilidad de esta calle, en donde de un lado a otro cruzarla puede demorar 2 horas o te puedes quedar ahí toda la vida. Y es esto, en la salida del mercado, ¿no? Un mercado que invade. ¿Cómo se podría resolver esta situación? Y entonces los estudiantes en el 2004, 2005 van a entender el sistema pero con otros ojos, y se dan cuenta que lo que le pasaba a la ciudad, lo mismo que le pasaba a la abuela, que ya se está repitiendo porque la sangre no está yendo suficientemente fluida por sus venas y en todas las arterias. Entonces, ¿qué pasaba si se limpiaba eso? ¿O qué pasaba si hacían un nuevo acuerdo con los comerciantes y pintaban una línea amarilla y que se comprometieran los comerciantes a no pasar esa línea amarilla y entonces hubiese espacio unos para cada otro? Obviamente flyers, que es la manera en cómo funcionan estas cosas, se reparten por todos lados, y al día siguiente hubo un milagro en Lima, parecía un mercado suizo. Todos los comerciantes estaban escrupulosamente respetando la línea amarilla. Por ahí vemos cómo de pronto había orden con una línea amarilla, ¿no? Había uno que se pasó, pero era el contrato social, entonces entre todos le dijeron, no, y retrocede, tú tienes tu espacio en la calle.
y ya la otra también vio, y entonces al final empezó a fluir el tráfico. Cosas tan tontas como esas, pero es como, ustedes no creerán, pero en Lima la luz roja no significa para. Significa para si realmente pero si estás apurado, pasa usted, ¿no? Entonces uno tiene que esperar un rato a ver si es que realmente van a pasar o no van a pasar. Y entonces ese tipo de cosas pasaron. Ya esta idea después llevó hasta inclusive pensar en como una manera para los peruanos de organizarse. Hicieron la feria de gastronomía. A los peruanos lo que más les interesa en la vida es el fútbol, que éramos muy malos y recién ahora le hemos ganado a Chile y fuimos al Mundial la vez pasada. Y la comida, que eso sí es como nuestro orgullo nacional. Y entonces hicieron una feria y fueron cientos de miles de personas, pero era un caos absoluto. Entonces el cocinero más famoso ahí, que se llama Gastón Acurio, tuvo que salir en televisión diciendo, la próxima vez llamamos un arquitecto. Y eso fue rarísimo, ¿no? Entonces hubo un concurso y ganamos. Y el problema es que le decíamos ser el mismo de todos. Todos querían, cada uno de los diferentes componentes de la feria querían llamar la atención, estaban todos puestos en ese lugar, en el parque. ¿Qué pasa? Si todos se ordenan y nos ponemos, en vez de que hayan varios pabellones, un solo pabellón y dejamos el parque libre. Como la línea amarilla, en este caso, todo es un solo pabellón que va cambiando de forma, va cambiando de color según cada uno de los elementos. Entonces pusimos a lo largo del borde de todo el parque este pabellón que primero era como una marquesina, el sitio donde uno esperaba bajo la sombra. No llueve, acuérdense en Lima, así que es muy fácil construir estas cosas. Envolvía el borde, se convertía en el mercado, pasaban los cocineros famosos allá adentro. Se convertía en la panadería y de ahí seguías avanzando y era un sitio de cocinas regionales. Y al medio de todo esto, que es lo que queríamos, que se diera el espacio, que la gente tomara de vuelta el espacio público, el parque, y de una manera se ordenara, ¿no? Y era como inclusive pusimos sillas ahí sueltas, porque sabíamos que en París tienen estas sillas y es que es lindo después reconstruir la historia de lo que pasó. Y a partir de ahí, vimos qué pasa si es que esto se podía usar. En Lima nos dijeron, tú no puedes poner sillas en la calle porque la gente se los roba o los vandaliza. Y dijimos, vamos a jugar con este rol del arquitecto como si fuésemos Belaúnde, que podíamos todo. Si ponemos unas sillas así, la gente se pondrá a alguien aquí a hacer algo. Si ponemos un grupo de bancas al lado de sillas al lado de una banca, habrá un grupo que se ponga. Los enamorados se pondrán en la esquina. ¿Qué pasará? Podemos condicionar el comportamiento. Y fue interesante porque la gente nos miraba como locos. ¿Qué estamos poniendo sillas en la calle? Y de pronto parecía que sí, el poder del arquitecto podíamos nosotros condicionar a que la gente haga una cosa o la otra. Y de repente era como todo ordenado, la gente caminaba feliz por ese sitio y de repente la gente empezó a usar las sillas para hacer sus propias creaciones y de repente empezaron a hacer esculturas con las sillas y de repente empezó a aparecer que en Lima podían hacerse cosas que si tratabas a la gente como ciudadano se comportaba como ciudadano. Y bueno, hay un par de borrachos que hubo que sacarlos porque ya era como muy tarde ahí. Pero eso nos lleva a la última cosa que quería mostrar y que no es en Lima, pero es en Medellín y para eso, para terminar. Y es un proyecto en el cual se toma estas nociones de aprender de la ciudad para justamente responder ante esa rigidez con la cual la arquitectura todavía sigue funcionando en muchos medios. Había que hacer la ampliación en un museo de arte moderno y en donde en la parte de atrás de un antiguo galpón, de una antigua fábrica, había que generarle una ampliación. Y Medellín era, a los ojos del mundo, ese lugar violento donde Pablo Escobar y sus secuaces habían convertido en la ciudad más violenta y más insegura del mundo. O sea, lo de Lima era nada al lado de ellos. Pero cuando fuimos, todos estaban metidos en ese centro comercial y en otro centro comercial. No hay ciudad que conozca que tenga más centros comerciales que Medellín a pesar del clima. Fuimos a ver todos estos proyectos en donde la ciudad empezó a redesarrollarse, empezando a generar espacios públicos, empezando a hacer plazuelas. En Medellín tú pones unos chorritos y empieza a haber fiesta, pones escaleras y empezamos a entender la articulación que se generaba en estos barrios allá arriba, cómo podemos hacer para integrar realmente en la arquitectura entre lo formal y lo informal y cómo había pasado este proceso de llevar la estructura de la ciudad a las zonas informales, cómo podía de repente ser al revés. Vamos a ayudar a este barrio tan rígido con un poco de esa vitalidad, con esa flexibilidad. Y entonces hicimos esto, pero convertido en un edificio que en realidad era un barrio y donde la mitad de la fachada sea la interacción del público y bueno, salió un edificio que al final terminado funcionando de la mil maravillas porque simplemente está lleno de instancias donde se le provoca al visitante a tomarlo, a hacer lo que quieras, de repente solamente tener una sombra en algún momento o recorrerlo por un lado o por el otro, no tienes ni que pagar una entrada y vas a un sitio y este señor pagó su entrada, ellos no, y se van encontrando. Y esto para Francia es lo más normal del mundo, porque ustedes viven en ciudades donde uno puede gratis pasarla bien mucho tiempo, pero en la América Latina no. Y este tipo de cosas han sido posibles porque en Medellín sí lograron unirnos a un sitio donde puedas ir a pedirle la mano, ¿no? Hay un sitio también para ir a terminar una relación, eso es facilísimo, ¿no? Uno nunca sabe cómo terminarla, te llevan ahí, ya sabes que esto no tiene futuro.
Y bueno, y el edificio obviamente va incorporando todas esas otras cosas de ser un buen vecino, de que los techos te vean. Son cosas que allá le han dado ustedes quizás por ciertas, porque en Europa uno sigue la regla y ya en principio debería salir bien. En el Perú no. Y bueno, o cosas como que nunca hay plata, y entonces un solo escenario tiene que funcionar para 2 instancias, entonces puede ser para una conferencia como esta, donde la gente está muy, muy concentrada, o puede haber un concierto para gente como esta, y puede abrirse, y podemos tener una gran manifestación, y puedes tener cine al aire libre, y ir a ver qué pasa con las cosas. Y bueno, y entonces el edificio ha sido tomado muy rápido por la gente porque está pensado para que pasen ese tipo de cosas. Y con esto termino, ¿no? El alcalde decidió dejar de juramentar a la ciudad en donde siempre daba, sino en este sitio. Y eso fue, como dijo el gran escritor colombiano, un tremendo éxito, porque el museo pasó a ser el nuevo símbolo, pero del cártel de Medellín, pero ahora el cártel basado en ciencia, arte y literatura. ¿Y cuál es el modelo entonces que hicieron allá? Es este modelo en el cual creo que todos tenemos que empezar a pensar, en el que no podemos nunca pasar hacia acá, ni podemos pasar hacia allá. Gracias.